Evangelio de hoy. Viernes, 21 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 45 al 48. En aquel tiempo entrado Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían en él y a los que compraban, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y los príncipes del pueblo, procuraban matarle. Y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena y su silencio. Al leer las últimas palabras del pasaje en el que Jesús entra en el templo y expulsa a los que venden y compran, nos encontramos con una escena que corta el aliento. No es una prédica estática ni una parábola tranquila, sino un gesto público que sacude un espacio sagrado. Antes de entrar en interpretaciones, conviene detenerse un instante y mirar la sencillez del relato. El templo, lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, se ha convertido en mercado. El espacio de oración ha sido absorbido por la rutina de transacciones. En ese contraste podemos ya escuchar la primera llamada. Hay momentos en los que el silencio del corazón se quiebra y exige una respuesta. Jesús no discute primero con argumentos teológicos en largas diatribas, actúa. Su acción contiene una palabra que atraviesa las fachadas y llega al centro del ser. La purificación del templo, un gesto simbólico y humano. El gesto de limpiar el templo es más que una crítica institucional. Es un acto profético que reclama la esencia del culto. Jesús devuelve al lugar su dignidad. Los mercados y los negocios tienen su propio sitio, pero no pueden usurpar la casa del Padre. La purificación no es una purga violenta por el simple placer de la protesta, sino una restitución de lo sagrado. Poner de nuevo en su lugar aquello que ha sido desviado. Pensemos en la humanidad del gesto. La indignación de Jesús no nace de un temperamento beligerante, sino de un amor que no admite desprecio por lo que es sagrado. Cuando algo que nos conecta con Dios se comercializa o se profaniza, el daño no es solo social sino espiritual. La acción de Jesús nos interpela sobre los lugares donde tendemos a sustituir la oración por ocupaciones. La gratuidad por lucro, la escucha por ruido. La confrontación con la hipocresía, transparencia frente a apariencia. En el templo se encontraban los que ofrecían apariencias de piedad. Había ritual, había signos externos. Pero el corazón estaba lejos. Jesús denuncia esa hipocresía que reemplaza la verdad por la rutina. No se trata de condenar los rituales en sí. Estos pueden orientar y sostener la fe, sino de denunciar cuando los rituales se vuelven fachadas que esconden prácticas injustas o intereses particulares. La autenticidad espiritual exige que nuestras acciones correspondan a nuestras palabras. Exige coherencia entre lo que celebramos y lo que practicamos. Los mercaderes del templo ofrecen el rostro de la religión, pero ocultan la explotación, la comodidad, con la opresión o la indiferencia ante los pobres. Jesús reclama transparencia. Que el culto sea puente y no barrera. Que la adoración sea fuente de compasión y justicia. La dimensión social del gesto, justicia y acompañamiento.
Leer este pasaje solo como un reclamo por la limpieza del espacio físico sería empobrecerlo. Jesús desplaza así la mirada hacia la dimensión social del culto. Un lugar de oración que se transforma en mercado. Puede simbolizar una comunidad que ha trastocado sus prioridades. En lugar de cuidar a los vulnerables, se organiza para la ganancia. En vez de promover la fraternidad, se fomenta la competencia. Actuar para purificar el templo es, por tanto, actuar en favor de los marginados. Recuperar la casa de Dios es recuperar la casa del otro, la casa de quien sufre. La casa de quien necesita consuelo. Jesús muestra que la espiritualidad auténtica está inseparablemente unida al compromiso social. La oración que no transforma la vida se vuelve ruido. La fe que no se traduce en justicia se vuelve autoengaño. La autoridad de Jesús, palabra y acción unificadas. En el pasaje, la autoridad de Jesús no se impone por títulos ni por diplomas, sino por la correspondencia entre palabra y gesto. Su autoridad emerge del sí mismo coherente. Actúa conforme a lo que proclama. Esto nos interpela a nivel personal. La autoridad moral que ejerce una persona no se mide por su poder, sino por su autenticidad. Cuando la fe se convierte en una praxis vivida, transforma estructuras y gente. El conflicto que surge en torno a Jesús en el templo es, en última instancia, el choque entre quienes viven por la verdad y quienes se sostienen en apariencias. La autoridad que viene de la verdad no busca consumo ni elogios, busca liberar. La reacción de quienes observan, miedo, oposición y cálculo. Lucas nos dice que los principales sacerdotes, los escribas y los jefes buscaban cómo destruirle. Esto revela la lógica del poder cuando se siente amenazado. La purificación del templo no es un asunto menor. Toca intereses, visibiliza contradicciones y obliga a tomar postura. Los guardianes de la estructura prefieren la estabilidad a costa de la verdad, y cuando se sienten amenazados trazan planes de neutralización. Este fenómeno no es exclusivo de una época. Se repite en nuestras sociedades cuando la denuncia ética pone en jaque sistemas que se benefician de la injusticia. La reacción típica al profeta es silenciarle, desacreditarle o lograr que su voz sea irrelevante para la mayoría. Jesús, sin embargo, no busca evitar el conflicto con tal de quedar bien. Su fidelidad está puesta en otro lugar. El llamado a la conversión personal, limpiar nuestro propio templo. Si el templo externo fue profanado, también lo puede estar el templo interno. De cada persona, el corazón. La lectura nos invita a mirar con honestidad esos espacios interiores donde hemos permitido que el interés propio, la comodidad o el orgullo tomen el lugar de la entrega y la compasión. La purificación del corazón exige decisión. Apartar de nosotros aquello que impide el encuentro con lo divino. Devolver la centralidad a la oración, la escucha y la apertura al otro. Este proceso no es un acto único y espectacular. Es un camino que implica reconocer nuestras pequeñas transgresiones, nuestras discontinuidades entre palabra y acción, nuestras negligencias. Jesús, con su gesto, nos enseña que la conversión no es un mero sentimiento, sino una reordenación radical de prioridades. Oración y acción, volver a la lógica del encuentro. El templo es lugar de encuentro. Cuando Jesús lo recupera, restituye la primacía. Da el encuentro sobre la transacción.
Esto tiene implicaciones prácticas. La oración no debe ser solo un recurso para pedir, sino un espacio para escuchar. La liturgia no debe ser un turismo espiritual, sino una escuela de servicio. La comunidad no debe organizarse en torno a intereses particulares, sino orientada hacia la construcción del reino. La acción de Jesús nos invita a reencontrarnos con una espiritualidad encarnada. Una espiritualidad que se preocupa por la dignidad humana, que actúa contra lo que deshumaniza, y que sopesa cada gesto con el peso del amor. La valentía profética hoy, denunciar y construir. Ser profeta en la actualidad no requiere necesariamente voz estridente. Muchas veces requiere fidelidad silenciosa, pero persistente a la verdad y a los pobres. Hay ocasiones para la protesta pública, como la de Jesús en el templo. Y hay otras para la denuncia discreta, para el acompañamiento paciente. La valentía profética pasa por esa coherencia entre palabra y vida que desafía sistemas corruptos, que señala la explotación y que construye alternativas. No es una valentía que busca notoriedad, sino la que nace del cuidado por el otro y de la pasión por la justicia. La comunidad convocada, responsabilidad y esperanza. La escena del templo convoca no solo a individuos, sino a comunidades. La Iglesia, como comunidad de creyentes, tiene la responsabilidad de custodiar los espacios sagrados. No solo los edificios, sino las prácticas, las prioridades y las relaciones, para que no se conviertan en reflejos de un mundo que margina. Esta responsabilidad exige discernimiento, reformas cuando haga falta, y una pastoral que promueva la justicia y la misericordia. Al mismo tiempo, la alegría que brota de la restauración del espacio sagrado nos devuelve la esperanza. La casa del Padre puede ser recobrada. Y en ese acto nos reencontramos con la promesa de una vida nueva. La dimensión escatológica, vislumbrar el reino. La purificación del templo apunta más allá del aquí y el ahora. Nos recuerda la promesa de un mundo donde Dios sea todo en todos. Al reclamar un lugar de oración limpio y auténtico, Jesús anticipa la llegada de un reino en el que las distorsiones del presente serán superadas. Esta dimensión escatológica no es una evasión del compromiso con la realidad presente, sino su motor. Porque creemos en el fin último de la historia. Nos esforzamos porque el presente se asemeje ya a esa justicia y a esa paz. La acción de Jesús es, entonces, anuncio y anticipo. Denuncia de lo que está mal y testimonio de lo que será. La llamada a la prudencia iluminada, acción con sabiduría. Aunque el gesto de Jesús es enérgico, no es irracional. El profetismo eficaz requiere discernimiento. Saber cuándo actuar públicamente y cuándo trabajar en el silencio de la paciencia transformadora. No es menos cristiano denunciar públicamente una injusticia que trabajar discretamente por la conversión de un corazón. La prudencia iluminada nos enseña a conjugar coraje con tacto, firmeza con amor. La historia de la purificación del templo nos recuerda que la pasión por la verdad debe ser acompañada por la sabiduría que preserva la comunión y la construcción de bienes duraderos. El testimonio cotidiano, pequeños gestos, gran coherencia. No todos estamos llamados a expulsar a mercaderes en plazas públicas, pero sí a purificar los espacios donde vivimos. La familia, el trabajo,
la comunidad. Los pequeños gestos de justicia, de integridad y de servicio son ecos del gran gesto de Jesús. Ser coherente en lo cotidiano. Pagar con justicia, escuchar sin cálculo. Compartir sin esperar recompensa, es restaurar templos. Y esos templos restaurados, suma de vidas consistentes, contribuyen a la transformación social que anhela el Evangelio. El templo como espejo del corazón humano. Cuando contemplamos de nuevo esta escena, el templo aparece como un espejo que revela no solo el estado de una institución religiosa, sino también el estado del corazón humano. Cuando se deja ocupar por ruidos, intereses y distracciones, Jesús no destruye el templo, lo recupera. Esta distinción es profunda. Dios no quiere aniquilar lo que somos, sino rescatarlo, restaurarlo, devolverle su esencia. Cuando permitimos que los mercaderes de nuestras emociones, el miedo, la ansiedad, el orgullo, la ambición desmedida, ocupen los espacios más íntimos, el corazón pierde su capacidad de ser casa abierta para Dios y para los demás. La acción purificadora de Cristo nos invita a mirar estos invasores internos con valentía, sin negar su existencia, pero tampoco permitiéndoles dominar. El Señor quiere entrar allí donde nosotros mismos no nos atrevemos a entrar, para ordenar, sanar y devolver la paz que hemos perdido. Jesús Maestro, enseñar desde la verdad que libera. Después de purificar el templo, Jesús enseña. Este detalle es crucial, porque indica que la purificación no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para recibir la palabra. Cuando el espacio se llena de ruido, no puede escucharse la voz de Dios. Cuando las prioridades están distorsionadas, la enseñanza divina no encuentra raíces profundas. Jesús enseña desde un templo restaurado, mostrando que la verdad florece en un corazón despejado, humilde y disponible. Su enseñanza atrae a muchos, no porque sea cómoda, sino porque es verdadera. Y la verdad, aunque duela, siempre ilumina. El Maestro no se limita a dictar lecciones teóricas. Su enseñanza es viva, encarnada, cercana. Por eso, aun cuando los líderes religiosos buscan silenciarlo, el pueblo lo escucha con sed genuina. Aquí descubrimos que el alma humana reconoce la verdad incluso cuando está rodeada de tinieblas. El conflicto inevitable, la luz que incomoda a la oscuridad. La presencia de Jesús siempre produce una reacción. Quienes desean sinceramente a Dios se acercan. Pero quienes se aferran al poder, al prestigio o a la comodidad se sienten amenazados. Este pasaje muestra que la luz incomoda a quienes viven en sombra. No porque la luz sea violenta, sino porque expone lo oculto. Los líderes del templo temen perder su control, su influencia, su sistema de intereses. La purificación de Jesús no solo cuestiona su manejo del culto, sino todo su modo de relacionarse con Dios y con el pueblo. Esto revela que el verdadero conflicto espiritual no ocurre cuando el mal se declara enemigo, sino cuando la religiosidad se pervierte bajo apariencia de piedad. Jesús se convierte entonces en piedra de tropiezo. No por falta de amor, sino por exceso de verdad. Y esto nos advierte que toda auténtica vida espiritual enfrentará resistencias, internas y externas.
cuando intente abrazar la luz. El dinamismo de la transformación, proceso, no momento. La purificación del templo puede parecer un evento instantáneo, contundente, único. Sin embargo, simboliza un proceso continuo. Jesús no pretende que la transformación del corazón sea cuestión de un solo día. La purificación interior es un camino largo y paciente, donde cada día se expulsan vendedores distintos. Un día la impaciencia, otro, el orgullo. Otro, el resentimiento, otro, la comodidad espiritual. Este proceso, lejos de ser motivo de vergüenza, es parte de la obra constante del Espíritu en nosotros. El gesto de Cristo nos recuerda que la santidad es dinámica, no estática, requiere vigilancia, humildad y una disposición constante a dejarnos corregir por la verdad. Cuando entendemos esto, dejamos de temer los momentos de confrontación espiritual y los vemos como oportunidades de restauración profunda. La comunión restaurada, redescubrir el sentido del encuentro. El templo restaurado recupera su capacidad de ser punto de encuentro. Y ese encuentro es también social. Donde hay espacio para Dios, hay espacio para el hermano. Jesús transforma un lugar deformado por el lucro en un lugar abierto a la comunión. En la vida diaria, esto nos invita a reflexionar sobre cuánto de nuestra convivencia está contaminado por intereses, rivalidades o comparaciones. La purificación espiritual tiene un efecto inmediato en las relaciones. Vuelve posible la escucha auténtica, la empatía sincera. El perdón que no busca condiciones. Cuando Cristo ordena el interior, también ordena lo exterior. La presencia de Dios en el corazón nos enseña a ver al otro no como un competidor ni como un objeto, sino como un hermano amado. Y esta transformación relacional es parte integral del reino. Perseverancia en la misión, permanecer fiel en medio de la oposición. Jesús sabe que lo vigilan, que quieren destruirlo, que buscan cualquier oportunidad para atraparlo. Sin embargo, no huye, no suspende su misión, no actúa con miedo. Permanece. Habla cada día. Enseña cada día. Ama cada día. Esta perseverancia revela que el amor verdadero no es una emoción pasajera, sino una decisión estable, firme, que no depende de la aprobación ni del aplauso. En este gesto cotidiano de Jesús se encuentra una lección profunda para quienes enfrentan injusticias, oposición o incomprensión. La fidelidad sostenida en la verdad es más fecunda que la fuerza momentánea de cualquier persecución. Jesús no cambia su mensaje para acomodarse ni modifica su forma de amar para evitar problemas. Su constancia es signo de su identidad divina y modelo para nuestra vida. El poder de la palabra que permanece, semilla que resiste. Mientras los líderes buscan eliminarlo, el pueblo lo sigue escuchando. Esta es la paradoja del Evangelio. Mientras la oscuridad intenta apagar la luz continúa guiando a quienes la desean. La palabra de Jesús resiste porque no es mera información, sino vida que transforma. Cuando una enseñanza nace del amor, se siembra en profundidad. Y aún en tiempos de prueba permanece. La resistencia de la palabra revela que la verdad nunca depende de su aceptación popular para ser verdadera. Jesús enseña no porque todos quieran oírlo, sino porque sabe que incluso un pequeño grupo de corazones sinceros
puede convertirse en semilla de renovación para toda una sociedad. Así actúa también hoy el Evangelio. Silenciosamente, persistentemente. Sin imponerse pero sin dejar de iluminar. La preparación para la entrega total, un paso hacia la cruz. Este episodio ocurre cerca del final del ministerio público de Jesús. Es un anticipo de la confrontación decisiva que se desarrollará en su pasión. La purificación del templo es, de algún modo, un acto que acelera ese conflicto inevitable. Jesús no teme este destino, porque sabe que su misión culmina en la donación total de sí mismo. La cruz no es un fracaso, sino la confirmación suprema de su amor. Comprender esto nos ayuda a interpretar la escena. Da templo como un preludio a esa entrega. El hijo limpia la casa de su padre, sabiendo que pronto su propio cuerpo, nuevo templo, será entregado para la salvación del mundo. En esta perspectiva, cada acto de Jesús tiene profundidad redentora. Cada gesto de verdad prepara la victoria final sobre la mentira. La memoria espiritual, recordar para no repetir la distorsión del templo. Recordar este pasaje no es un ejercicio académico, sino un acto espiritual. La memoria del pueblo de Dios es memoria transformadora. Trae a la conciencia aquello que se debe evitar, aquello que se debe cultivar y aquello que se debe sanar. La profanación del templo no es un hecho aislado del pasado. Es un riesgo constante en la vida de todo creyente y en la vida comunitaria. Cuando olvidamos la identidad sagrada del corazón, permitimos que el ruido del mundo lo invada. Jesús entra para recordarnos lo esencial: que fuimos creados para adorar, para amar y para encontrarnos con Dios y con el prójimo. La memoria espiritual nos invita a reconocer en qué momentos hemos convertido el espacio santo de nuestro interior en un lugar de distracciones o intereses ajenos al Evangelio. Y al recordar, podemos corregir el rumbo y volver al centro. La pedagogía divina, enseñar en un espacio que ha sido liberado. Después de expulsar a los mercaderes, Jesús se dedica a enseñar. Este detalle revela la pedagogía divina. Antes de depositar su palabra en un corazón, lo libera. Antes de instruir al alma, la limpia. La enseñanza de Jesús se vuelve fecunda, porque el ambiente ha sido transformado. El ruido se ha silenciado. Las miradas se han orientado, la atención se ha purificado. Esto nos enseña que la formación espiritual requiere un terreno dispuesto. No basta oír la palabra. Hay que abrirle espacio. La pedagogía divina es delicada pero firme. Entra donde se le permite y trabaja donde se le abre. Por eso, cada gesto de purificación es preparación para una enseñanza más profunda. Cuando permitimos que Jesús despeje nuestras distracciones internas, comenzamos a comprender lo que antes era incomprensible, a ver lo que antes estaba oculto y a caminar por senderos que no habíamos imaginado. El poder transformador de la presencia de Cristo. El texto indica que Jesús estaba allí todos los días enseñando. Su constancia comienza a transformar el ambiente. No con imposición, sino con presencia. La presencia continuada de Cristo en el templo es símbolo de su deseo de habitar también en nuestra vida cotidiana. Muchas veces buscamos a Dios solo en momentos extremos o en instantes de necesidad.
Pero el Evangelio nos muestra que el Señor quiere permanecer. No aparecer esporádicamente. Su presencia diaria nos recuerda que la transformación interior no ocurre por ráfagas emocionales, sino por un encuentro continuo, estable y verdadero. Cuando Cristo permanece, el corazón se fortalece. La mente se ilumina y la vida se reorienta. No hay fuerza más transformadora que el amor que insiste sin cansarse, que el Maestro que vuelve cada día a encontrarnos con paciencia infinita. La reacción del poder religioso, resistencia ante la verdad vivida. El texto menciona que los jefes de los sacerdotes, los escribas y los notables buscaban cómo eliminarlo. Esta reacción revela una tensión profunda. Cuando la verdad encarnada entra en contacto con estructuras acomodadas a la corrupción o al interés personal, surge la resistencia. Ellos no rechazan a Jesús por desconocimiento, sino por temor. La verdad desarma sus seguridades, expone sus manipulaciones, ilumina sus contradicciones. Esta resistencia no es solo una reacción del pasado. Sigue presente hoy en nuestros caminos espirituales. Cada vez que la luz de Cristo ilumina un área donde preferimos permanecer cómodos, surge la misma tentación de resistir. La purificación espiritual no solo enfrenta influencias externas, sino nuestra propia resistencia interna al cambio. El Evangelio nos invita a reconocer estas resistencias sin miedo y a dejarlas caer bajo la luz liberadora de Dios. La fuerza silenciosa del pueblo que escucha. A pesar de la oposición de los líderes, el pueblo lo escuchaba con gusto. Esta frase es profundamente consoladora. Muestra que el corazón sencillo reconoce el bien, incluso cuando los poderosos intentan ocultarlo. El pueblo no necesita discursos sofisticados para percibir la verdad. Basta con que la verdad sea auténtica. Este detalle pone en evidencia que el reino no se edifica sobre élites interesadas, sino sobre corazones disponibles. En la vida espiritual, los sencillos, los que buscan, los que escuchan, los que se dejan enseñar, son siempre los terrenos más fértiles para la gracia. Esta apertura del pueblo protege a Jesús de una captura inmediata. Y espiritualmente nos muestra que la humildad y la escucha son fuerzas capaces de sostener la presencia del Señor en medio de ambientes adversos. La purificación como defensa del verdadero rostro de Dios. El acto de Jesús no solo limpia un espacio físico, defiende el verdadero rostro de Dios. Cuando el templo se convierte en un mercado, se distorsiona la imagen divina. Dios aparece como alguien que se compra, se negocia o se manipula. Jesús destruye esa mentira de raíz. Su gesto anuncia una verdad profunda. Dios no es mercancía, es Padre. No se compra su favor, se recibe su amor. No se negocia su gracia. Se acoge con humildad. En el fondo, Jesús lucha por conservar la pureza de la imagen del Padre ante un pueblo confundido por el comercio religioso. Esto nos invita a examinar nuestras propias imágenes de Dios. Lo vemos como juez implacable, como administrador de favores, como figura distante. Jesús purifica también esas imágenes distorsionadas para mostrarnos el verdadero rostro del amor eterno.
La invitación a examinar nuestras motivaciones espirituales. El episodio revela que las prácticas religiosas pueden convivir con motivaciones equivocadas. Quienes vendían en el templo no habían abandonado el culto. Lo habían usado. Esta distinción es peligrosa. Uno puede participar de la religión sin vivir la fe. Puede cumplir ritos sin abrir el corazón. Puede sostener estructuras sagradas, mientras desatiende el espíritu. Jesús nos invita a examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué mueve nuestro servicio? ¿Nuestra oración, nuestra presencia en comunidad? El Señor no rechaza las obras externas, pero reclama que en ellas haya verdad. Purificar el corazón implica purificar intenciones. Dejar que la luz divina revele las zonas donde buscamos protagonismo, reconocimiento, poder o control. Solo desde la transparencia interior puede brotar una relación auténtica con Dios. La tensión entre tradición y revelación. En este pasaje surge una tensión profunda entre la tradición religiosa y la revelación viva de Dios. Los líderes del templo representan una tradición que, aun siendo legítima, se ha vuelto rígida, inflexible, desconectada del espíritu. Jesús no desprecia la tradición, pero la ilumina. La tradición sin espíritu se vuelve estructura vacía. El espíritu sin tradición puede volverse confusión. Cristo viene a unir ambos polos, restaurando la tradición desde su raíz y devolviéndole su finalidad original: conducir al encuentro con Dios. Esta tensión también aparece en nuestras prácticas actuales. La fe necesita de ambos elementos: formas que sostengan y espíritu que inspire. Permitir que Jesús purifique la tradición en nuestra vida implica no destruirla, sino renovar su sentido, hacerla viva y orientada al amor. La invitación a una espiritualidad madura. La purificación del templo es un llamado a madurez espiritual. Una fe infantil busca a Dios solo en el consuelo. Una fe madura acepta que el amor divino incluye corrección, claridad y confrontación. Jesús no entra suavemente al templo. Entra con firmeza. Del mismo modo, hay momentos en que Dios actúa con fuerza en nuestra vida. No para herirnos, sino para despertarnos. La madurez espiritual consiste en comprender que estas intervenciones no son castigo, sino crecimiento. Cuando aceptamos las purificaciones divinas con humildad, descubrimos que detrás de cada sacudida hay un acto de amor que nos orienta nuevamente hacia la plenitud. La madurez no teme el cambio. No huye del examen interior, no resiste la corrección divina. La abraza como camino de libertad. La purificación interior como camino hacia la libertad. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, está realizando un acto que, en su dimensión espiritual, apunta directamente a la libertad interior. Un corazón lleno de intereses, ataduras, ruidos y falsos apegos se convierte fácilmente en un espacio secuestrado, por lo que no alimenta la vida. El gesto de Jesús revela que la purificación no es un acto de castigo, sino una liberación profunda. Sacar aquello que esclaviza, para permitir que entre lo que vivifica. Así como el templo no podía cumplir su función, mientras estaba ocupado por actividades ajenas a su propósito, el corazón humano tampoco puede llegar a su plenitud mientras
Está tomado por cargas innecesarias o idolatrías disfrazadas. La libertad no consiste solo en ausencia de cadenas, sino en la capacidad de ser plenamente lo que Dios ha soñado para cada persona. Jesús, al purificar, abre la puerta a esa libertad, que transforma la vida desde dentro. El corazón como templo vivo y responsabilidad humana. Cada persona lleva dentro un templo vivo donde Dios quiere habitar. Pero ese templo requiere cuidado, vigilancia y dedicación constante. El desorden que Jesús encuentra en el templo físico simboliza el descuido que a veces tenemos hacia nuestra vida interior. Dejamos entrar pensamientos destructivos, resentimientos viejos, temores injustificados, pasiones que desordenan, y todo ello termina ocupando el espacio destinado al encuentro con Dios. Este Evangelio nos invita a asumir la responsabilidad de cuidar ese templo que somos, no como una obligación pesada, sino como un acto de amor hacia nosotros mismos. Si permitimos que Jesús purifique nuestro interior, Él mismo se encargará de restaurar lo que se ha roto, iluminar lo que está confuso y sanar lo que necesita ser tocado por su misericordia. La enseñanza persistente que transforma. Después de purificar el templo, Jesús no se marcha. Se queda allí para enseñar cada día. Esto revela una profundidad extraordinaria. La purificación es solo el inicio de la transformación espiritual. Pero el verdadero cambio ocurre cuando permitimos que la palabra de Jesús permanezca en nuestro interior. El Evangelio nos muestra que Cristo no da lecciones pasajeras. Él quiere acompañarnos cotidianamente, instruirnos, moldearnos y fortalecernos. Así como el pueblo acudía diariamente para escucharlo, también nosotros estamos llamados a un encuentro continuo con su palabra. No basta con un momento de conversión o una decisión puntual. La madurez espiritual se construye día tras día, escuchando a Jesús, dejándonos formar por Él y permitiendo que su verdad penetre en cada rincón de nuestro corazón. La fuerza oculta de la palabra que libera. El texto nos muestra que toda la gente quedaba cautivada por la enseñanza de Jesús, porque su palabra tenía una fuerza que ninguna otra podía igualar. Esta fuerza no era externa, sino interior. Era la verdad que liberaba, que despertaba, que iluminaba. La palabra de Cristo tiene la capacidad de romper cadenas invisibles, de señalar caminos que no habíamos visto, de sanar heridas que llevábamos años cargando. Cuando escuchamos su palabra con apertura, algo profundo se mueve en nosotros. Se abren horizontes, se calman tormentas, se disipan miedos. El Evangelio nos invita a valorar esta fuerza interior de la palabra divina, a permitirle actuar con libertad dentro de nosotros, a experimentar su poder transformador, que va más allá de lo que podemos comprender con la razón. La resistencia del mal frente a la luz de Cristo. Los sumos sacerdotes y escribas buscan eliminar a Jesús, porque su presencia amenaza su dominio. Este choque nos muestra que cada vez que la luz divina se impone, las tinieblas intentan resistir. Esto también ocurre en el interior del ser humano. Cuando comenzamos a tomar decisiones buenas, cuando queremos cambiar de rumbo o volvernos a Dios, aparecen tentaciones, dudas, oposiciones internas y externas. La resistencia es parte del proceso espiritual.
Pero el Evangelio nos enseña que la luz de Cristo siempre es más fuerte. Jesús no huye ante la amenaza. Y nosotros tampoco debemos abandonar el camino porque surjan obstáculos. Su presencia en el templo nos asegura que la victoria de la luz sobre las tinieblas no es solo un deseo, sino una realidad divina que se despliega en el tiempo. El discernimiento para elegir el lado correcto. El Evangelio presenta dos grupos muy claros, quienes quieren deshacerse de Jesús para mantener sus privilegios y quienes lo escuchan con humildad para dejarse transformar. En nuestra vida también enfrentamos esta dualidad. Una parte de nosotros se aferra al ego, al orgullo, a los intereses personales. Y otra parte busca la verdad, el bien y la paz. La purificación del templo es un llamado a elegir conscientemente a qué voz queremos obedecer. Este discernimiento es esencial para crecer espiritualmente. Porque no basta con admirar a Jesús. Es necesario tomar decisiones concretas que expresen nuestra elección por Él. Cada pensamiento, cada reacción, cada respuesta a las dificultades revela ¿a cuál grupo pertenecemos en ese momento? Si al que resiste la luz o al que la abraza. El encuentro transformador que nunca se repite igual. Cada día que Jesús enseñaba en el templo, el pueblo vivía un encuentro único, irrepetible y lleno de gracia. Esto nos muestra que la relación con Dios no es estática, sino dinámica y viva. No podemos vivir de experiencias antiguas, ni conformarnos con recuerdos espirituales del pasado. Cada día es una oportunidad para un encuentro nuevo con el Señor. Este pasaje nos invita a entrar en esa dinámica viva, a despertar cada mañana con el deseo de escuchar lo que Jesús tiene para decirnos hoy. La fe no es repetición mecánica. Es un diálogo continuo, una búsqueda constante. Un camino que se renueva en cada paso. El templo como lugar de encuentro y no de intercambio. El corazón de lo que Jesús denuncia es la transformación del templo en un espacio de transacciones en vez de un lugar de encuentro con Dios. Este contraste es poderoso, porque muestra cómo lo sagrado puede deformarse cuando se mezcla con intereses humanos. La espiritualidad se convierte en negocio. La oración en trámite, la fe en costumbre vacía. Todo esto sucede también hoy dentro del corazón humano. Cuando sustituimos la relación con Dios por actividades que parecen religiosas, pero no nacen del amor sino de la conveniencia, de la presión social o del miedo. Jesús nos confronta con la pregunta esencial. ¿Estamos entrando en el templo para encontrarnos con Dios? ¿O solo para cumplir una obligación? El pasaje nos recuerda que la fe es relación viva, no intercambio. Es don, no transacción. Y por eso Jesús reacciona con tanta fuerza. Porque lo más profundo del alma humana estaba siendo reemplazado por un comercio interior que anulaba el verdadero encuentro con lo divino. La pureza del alma como espacio de amistad con Dios. Cuando Jesús expulsa a los vendedores, está realizando una purificación que simboliza la limpieza interior, necesaria para el encuentro con Dios. La pureza del alma no es perfección moral absoluta ni ausencia de errores, sino claridad en la intención, sinceridad del corazón, humildad para presentarse ante Dios tal cual uno es. La contaminación del templo representa
Los ruidos que nos alejan de esta pureza. Egoísmos, resentimientos, apegos, ambiciones, impaciencias. Todos ellos ocupan el lugar que pertenece al Espíritu. Este pasaje nos enseña que la amistad con Dios requiere un corazón despejado, disponible, abierto. Jesús no destruye, sino que limpia. No rechaza, sino que prepara. Él quiere que cada uno de nosotros vuelva a experimentar esa intimidad perdida, ese silencio interior, donde florece la gracia. Pero para ello, es necesario permitir que el Señor derribe los mercados que hemos levantado dentro, los cuales muchas veces no notamos, porque se han vuelto parte de nuestra rutina espiritual. El celo divino que restaura la dignidad de lo sagrado. El celo que Jesús manifiesta no es furia humana, sino ardor divino que brota del amor. Ese ardor protege, cuida, honra, repara. Cristo no puede ver que el templo, símbolo de la presencia de Dios, sea reducido a un espacio trivial. De igual modo, en nuestra vida, Jesús se opone con fuerza a todo lo que destruye nuestra dignidad como hijos de Dios. A veces interpretamos sus correcciones como castigo, pero en realidad son gestos de protección profunda. El celo divino es la expresión del amor que no se resigna, que no se rinde, que no mira con indiferencia el daño que los ídolos modernos producen en el alma. Este pasaje nos invita a reconocer que Dios no quiere solo ser un espectador en nuestra vida. Él desea entrar, limpiar, restaurar y devolverle al corazón su dignidad original. Ese celo es su manera de recordarnos cuán valiosos somos para Él. La palabra que ordena el caos interior. Una vez purificado el templo, Jesús comienza a enseñar todos los días. Esto revela un principio espiritual profundo. La purificación abre camino para la instrucción. Y la instrucción sostiene la purificación. Sin la palabra de Dios, el corazón vuelve fácilmente al desorden anterior. Jesús no solo expulsa lo que sobra, también ilumina lo que debe permanecer. Su enseñanza es un ordenamiento interior. Da dirección, claridad, sentido y estabilidad. Cuando dejamos que Cristo hable dentro de nosotros, sus palabras se convierten en una luz que coloca cada cosa en su lugar, devolviendo armonía al alma. En momentos de confusión, ansiedad o dispersión, la palabra divina funciona como un faro que reorganiza el pensamiento, purifica las emociones y despierta la conciencia dormida. Este pasaje nos invita a confiar en el poder de la enseñanza de Jesús como eje transformador de la vida espiritual. La sed del pueblo frente a la sabiduría divina. El Evangelio destaca que la gente lo escuchaba con enorme interés. Este detalle revela la sed espiritual que vive en el corazón humano. Aunque a veces parezca que la sociedad está lejos de lo sagrado, en lo profundo siempre hay un deseo de verdad, de paz, de guía, de significado. Cuando Jesús habla, ese deseo escondido se despierta. Su mensaje resuena porque toca partes del alma que ninguna palabra humana puede alcanzar. Este pasaje nos invita a reconocer esa sed en nosotros mismos, porque muchas veces nos conformamos con migajas espirituales sin darnos cuenta de que el alma está pidiendo un alimento más profundo. La gente corría al templo para escucharlo no por curiosidad,
sino porque encontraban en él lo que nadie más podía darles. Vida para el espíritu. Y ese mismo alimento continúa disponible para nosotros en cada encuentro con el Evangelio. La obscuridad que no soporta la luz. Mientras el pueblo se deleita en las palabras de Jesús, los líderes religiosos traman eliminarlo. La luz revela, expone, desnuda, y por eso quienes viven instalados en la mentira o el abuso del poder la temen. Este enfrentamiento no es solo histórico. Es espiritual y actual. Cada vez que Cristo ilumina una zona oscura del corazón, el ego se resiste, la soberbia protesta, los apegos se defienden. El mal interior no desaparece sin luchar. Por eso la conversión auténtica implica conflicto, decisiones valientes y renuncias necesarias. Este Evangelio nos recuerda que la presencia de Jesús enciende una batalla interior entre la luz y las tinieblas. Pero la luz siempre tiene la victoria garantizada. Si permitimos que brille sin apagarla por miedo al cambio. La tensión entre renovación interior y rutina espiritual. Los maestros de la ley representan la rigidez que se aferra a tradiciones vacías, sin abrirse al movimiento del espíritu. Esta actitud nos puede sorprender, pero también puede reflejar partes de nosotros que prefieren la comodidad de lo conocido antes que el desafío de crecer espiritualmente. A veces nos volvemos especialistas en prácticas religiosas pero principiantes en la transformación del corazón. Este pasaje nos invita a examinar si nuestras estructuras internas, ideas fijas, costumbres, modos de rezar, formas de relacionarnos con Dios, se están volviendo obstáculos en lugar de puentes. Jesús irrumpe para recordarnos que la fe es dinámica y que el Espíritu siempre está renovando, impulsando, despertando. La rutina espiritual sin vida es como un templo lleno de vendedores, aparentemente religioso, pero vacío del verdadero sentido. El valor de la coherencia ante el mundo. Lo que Jesús hace en el templo podría haber sido malinterpretado como un acto político o una provocación social. Pero en realidad es coherencia pura con lo que predicaba. En su enseñanza él hablaba del reino de Dios. Y ese reino no podía coexistir con la corrupción. Su acto fue la muestra viviente de que la espiritualidad auténtica no tolera la hipocresía. Esto nos confronta con la necesidad de ser coherentes en nuestra propia vida. Que nuestra oración, nuestras palabras y nuestras acciones reflejen la misma verdad. La coherencia no es perfección, sino alineación interior. Cuando vivimos en ella, nuestra fe adquiere autoridad ante los demás, no porque la impongamos, sino porque se vuelve creíble y luminosa por sí misma. Jesús nos muestra que la fe que transforma el mundo es la que se vive con integridad. Incluso si esa integridad provoca rechazo o persecución. La invitación permanente a reconstruir lo sagrado. Incluso después de expulsar a los comerciantes. Jesús no abandona el templo, sino que lo reocupa. Esto simboliza algo hermoso. Dios no solo limpia nuestro corazón, sino que lo reconstruye para volver a habitar allí. La purificación no es un final, sino un comienzo. Cuando Cristo entra en nuestra vida, no viene a destruir, sino a restaurar la belleza original que el pecado había oscurecido. Este pasaje nos asegura que ninguna vida
Está demasiado contaminada, ningún corazón está demasiado dañado. Ningún templo está demasiado deteriorado para que Dios no pueda reconstruirlo. Lo único necesario es permitir que Él entre. Después de limpiar, Jesús enseña. Y después de enseñar, permanece. El peligro de la costumbre que apaga lo sagrado. La compra y venta dentro del templo no surgió de la noche a la mañana. Fue una costumbre que lentamente invadió el espacio sagrado hasta que lo profanó. Esto nos alerta sobre cómo nuestras propias rutinas pueden llenarse de pequeñas concesiones que, sin darnos cuenta, terminan apagando lo sagrado que hay en nuestra vida. Tal vez comenzamos justificando actitudes que antes considerábamos incorrectas, o aceptando pensamientos que van erosionando nuestros valores espirituales. Jesús nos llama a despertar de la indiferencia, a no permitir que lo mundano se adueñe de nuestro templo interior. El Evangelio nos exhorta a custodiar celosamente lo santo, porque perder el sentido de lo sagrado es perder también el sentido profundo de nuestra vida. La autoridad de Jesús que no necesita justificarse. Cuando Jesús actúa, nadie puede detenerlo, porque su autoridad no proviene de cargos humanos, sino de la certeza divina que lo impulsa. Esta autoridad provoca temor en quienes han convertido el templo en un negocio, porque sienten amenazado su poder y sus intereses. Sin embargo, la autoridad de Cristo no busca someter a nadie, sino revelar la verdad que libera. En nuestra vida, también experimentamos momentos en los que lo correcto nos exige levantar la voz, decir la verdad, defender la justicia, o renunciar a lo que nos esclaviza. Este pasaje nos anima a actuar con la misma firmeza de Jesús, confiando en que la autoridad que nace de una conciencia limpia es más fuerte que cualquier oposición. Los corazones cerrados frente a la luz. Los líderes religiosos que buscan eliminar a Jesús no lo hacen por ignorancia, sino porque la luz que Él trae expone sus intereses ocultos. Esta resistencia nos muestra cómo el corazón humano puede cerrarse deliberadamente a la verdad, cuando siente que la verdad exige un cambio. Todos, en algún momento, experimentamos esta tensión. Una parte de nosotros quiere seguir a Cristo, pero otra quiere conservar zonas de confort, hábitos dañinos o seguridades falsas. Este Evangelio nos invita a reconocer esas resistencias, a dejarnos incomodar por la luz de Dios, y a permitir que su verdad rompa nuestras defensas. Solo así la luz del Evangelio puede iluminar plenamente nuestro existir. El pueblo que le escucha con sed de palabra, mientras los poderosos traman la muerte de Jesús. El pueblo sencillo lo escucha con atención profunda, porque siente que sus palabras sanan, despiertan y liberan. Esta diferencia nos enseña que la grandeza del Evangelio no se recibe desde el orgullo, sino desde la humildad. Aquellos que saben que necesitan de Dios son los que más provecho sacan de su palabra. Este pasaje nos motiva a recuperar esa actitud de sed espiritual, de abrir el corazón como el pueblo que se reunía cada día para escuchar a Jesús. Cuando nos acercamos al Evangelio con disponibilidad auténtica, la palabra divina se vuelve alimento, luz, descanso y fuerza para continuar el camino. La fidelidad de Jesús en medio de la adversidad.
A pesar de la amenaza constante de los líderes religiosos, Jesús sigue enseñando sin esconderse. Su valentía no nace del desafío, sino de su fidelidad inquebrantable al plan del Padre. Esto nos muestra que ser fieles a Dios no significa evitar problemas, sino mantenernos firmes, incluso cuando la oposición es fuerte. En nuestras vidas también enfrentamos dificultades, incomprensiones o momentos de lucha interior. Este Evangelio nos recuerda que la fidelidad es más poderosa que el miedo, y que Dios sostiene a quienes perseveran con confianza. La enseñanza de Cristo dentro del templo, aún bajo peligro, es una invitación a mantener viva nuestra misión personal aunque las circunstancias sean adversas. El deseo del corazón de volver al silencio sagrado. El templo contaminado por el comercio simboliza un corazón saturado de ruido, intereses, pasiones y distracciones que impiden escuchar a Dios. Jesús viene precisamente para devolver el silencio sagrado. Ese espacio interior donde su voz puede ser escuchada con claridad. En un mundo lleno de estímulos, este Evangelio es un llamado a recuperar momentos de quietud, a permitir que Jesús restaure dentro de nosotros un clima espiritual que tal vez se ha perdido. Solo en el silencio el alma encuentra dirección, descanso y verdadero sentido. Este momento de purificación que Jesús realiza también debe ocurrir dentro de nuestro propio corazón. La sobriedad espiritual como camino de renovación. El gesto de Jesús al entrar en el templo y expulsar el comercio revela una profunda llamada a la sobriedad espiritual, a la capacidad de discernir entre lo esencial y lo accesorio. Muchas veces nuestra vida interior se llena de objetos, preocupaciones, ilusiones o deseo. Ese que no son pecados en sí mismos, pero ocupan un espacio tan grande dentro del corazón que dificultan la presencia de Dios. El Evangelio nos invita a preguntarnos qué prácticas, hábitos o dependencias están saturando nuestro templo interior. Jesús no nos pide quedar vacíos, sino despejar lo que estorba para que lo esencial vuelva a florecer. Esta sobriedad es un acto de libertad. Implica renunciar a la dispersión para recuperar la profundidad. Renunciar al exceso para redescubrir la belleza de lo simple. Renunciar a la ansiedad para reencontrar la paz que brota de la comunión con Dios. La pasión por la casa del Padre. Lo que impulsa a Jesús a actuar no es la ira física, sino un ardor espiritual que nace de su amor por el Padre. Ese celo por lo sagrado expresa la comunión perfecta entre el Hijo y Dios y nos recuerda que la vida espiritual también necesita pasión, entusiasmo y compromiso. La fe no puede convertirse en una rutina fría o en una costumbre vacía. Debe ser una llama que se alimenta día a día. Este pasaje nos confronta con la tibieza espiritual que muchas veces adormece nuestro corazón. Jesús no destruye el templo, sino que lo despierta, lo sacude, para devolverle su verdadero sentido. Así también, el Evangelio nos pide reavivar el fuego interior. Recuperar el ardor por la justicia, por la oración, por la verdad y por la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. La voz profética que reta nuestras seguridades. Jesús en el templo es la imagen viva de la voz profética, que irrumpe en medio de las estructuras humanas para cuestionar lo que se ha desviado del plan divino. Esta voz no es cómoda ni complaciente.
Es exigente, directa y transformadora. En muchas ocasiones, el Espíritu Santo nos habla a través de circunstancias, personas o momentos de crisis, que nos obligan a replantearnos nuestro modo de vivir. Este pasaje nos invita a no temer la voz profética de Cristo cuando resuena dentro de nosotros, aunque nos incomode o nos confronte. La voz de Jesús no busca destruir nuestras seguridades, sino purificarlas, orientarlas y llevarlas hacia la madurez espiritual. A veces, lo más necesario en nuestra vida es dejar que Cristo derribe aquello que se ha vuelto una falsa seguridad, para que podamos apoyarnos únicamente en Él.